Hola a todos, en el video anterior les enseñé cómo tomar las medidas para el patrón básico de blusa. Entonces aquí vamos a sacar nuestro patrón básico de blusa. Necesitamos papel periódico, lo vamos a doblar en dos para que saquemos el frente de la blusa doble. Entonces vamos a iniciar la medida de contorno de busto, dice que es de 101. Entonces 101 lo vamos a dividir por 4, nos da 25,2, ¿sí? Más 1 centímetro que le vamos a dejar de costura, ¿sí? Lo que ustedes le van a coger en la máquina a la prenda. Entonces nos va a dar 26,2. 26,2, entonces vamos a mirar, vamos a marcar 26,2 también por acá. Esta es la medida del contorno de busto que vamos a marcar. Nos dice que el largo de la blusa es de 57 más 3 centímetros que nosotros le vamos a aumentar también de costura para el hombro y para el ruedo. Entonces nos da 60, porque 57 más 3 son 60 centímetros. Entonces vamos a marcar aquí 60 centímetros. Bueno, entonces aquí tenemos ya la medida de contorno de busto y el largo de la blusa. Entonces vamos con la altura del busto, nos dice que es de 28 centímetros. Vamos a marcar los 28 centímetros. Esta es la altura del busto. Y vamos a sacar la línea de la sisa. La línea de la sisa la sacamos dividiendo el ancho de espalda por 2, ¿sí? Lo dividimos en 2. Entonces, 35 dividido 2 nos da 17,5, ¿sí? Más le vamos a aumentar la caída del hombro, que es 4 centímetros, entonces nos da 21,5, ¿sí? Más 1 centímetro de costura, le vamos a aumentar centímetro de costura, porque les estoy enseñando a dejar el centímetro de costura, o sea que nos da 22,5, ¿sí? Entonces vamos a colocar esos 22,5, los vamos a marcar aquí. Y vamos a esconder. Ahora vamos con el ancho de espalda, ¿sí? Nos dice que el ancho de espalda es 35, dividido 2 nos da 17,5, ¿cierto? Más 1 centímetro también que le vamos a dejar de costura, nos da 18,5. Entonces lo vamos a marcar aquí, 18,5. Y lo vamos a marcar aquí. Y vamos a escuadrar. Aquí tenemos 18,5, ¿sí? Este es el ancho de la espalda, esta línea es de ancho de espalda, ¿sí? Entonces, aquí le vamos a marcar la caída, que son 4 centímetros. Aquí es donde va el escote, ¿sí? El cuello. Entonces vamos a marcar 8 centímetros aquí y 8 centímetros acá. Esta es la medida como estándar del cuello, ¿sí? Pero la medida del cuello es la medida que ustedes quieran, el escote deseado que ustedes quieran. Entonces ahorita vamos a marcar, vamos a medir aquí desde la línea que hicimos de caída de hombro, vamos a marcar la mitad, ¿sí? Entonces de la mitad de 18,5 es 9 más o menos, 2, por ahí va, ¿sí? 9,2, ¿sí? Listo. Y aquí vamos a pasar de una vez la línea de hombro, esta es la línea de hombro, ¿sí? Y vamos de una vez a pasar la línea de escote, o sea que del cuello. Aquí donde marcamos la mitad de la línea del ancho de espalda, vamos a entrar 1 centímetro.
Ahora vamos a medir esta línea, ¿sí? Esta línea del ancho de espalda, la línea de abajo, la vamos a medir. Vamos a medir, aquí nos mide 9.5, ¿sí? Entonces la vamos a dividir en 2. O sea que nos da más o menos 4.7 más o menos, por ahí va. 4.7, ¿sí? Entonces ya vamos a coger la regla y vamos a hacer nuestra línea de sisa. Entonces, desde acá, desde la caída del hombro, van a pasar por esta línea y por esta línea, ¿sí? Entonces vamos a organizar bien la regla. Si no tienen regla, también lo pueden hacer a pulso, simplemente pasan por esas líneas y ya. Entonces vamos a pasar por esas líneas. Entonces vamos desde aquí, vamos a organizar bien. Bueno, aquí la retiramos un poquito. Listo. Listo. Entonces aquí ya hicimos la sisa, ¿sí? Vamos a mirar cuánto nos mide. Mi contorno de sisa es de 23,5 más 2 centímetros que vamos a coger aquí y aquí en la máquina, o sea que serían de 25,5, ¿sí? Miren, aquí me da 25,5 exactico, ¿sí? O sea que quedó perfecta la sisa, 25,5. Ahora vamos a coger, a tomar la línea de contorno de cintura, ¿sí? La línea de contorno de cintura la tomamos desde de contorno también de cintura. Entonces el contorno de cintura lo vamos a dividir por 4. En este caso mi contorno de cintura es 91 dividido 4 nos da 22,7, ¿sí? Desde la línea de sisa, esta es la línea de sisa. Desde ahí vamos a tomar nuestra medida de cintura, o sea que nos dice que es de 22,7. O sea, 22,7 por aquí. Y ya es, vamos a descuadrar. Ahora la medida también de la cintura nos dice que aquí vamos a colocar la cuarta de la cintura, o sea que también vamos a dividir la cintura en 4, o sea que mi cintura es 91 dividido 4, nos da 22,7, o sea que 22,7 más 1 centímetro de costura que le vamos a dejar también, entonces serían 23,7, ¿sí? Ahí hacemos el puntico y entonces vamos a escuadrar. Vamos a pasarle la línea de cintura, ¿sí? Y entonces acá vamos a pasar la línea que va para la cadera. Volteando la regla, vieron que volteé la regla, primero la hice así y después volteamos la regla así. Entonces este es el contorno de cintura. Y esta es la línea de la cadera, ¿sí? Entonces este es el contorno de cadera, ¿sí? Entonces dice que mi hombro era 11 centímetros, vamos a medir cuánto nos dio el hombro aquí. Nos dio 11 centímetros exactos, ¿sí? O sea que también nos quedó bien el hombro. Les voy a explicar el cuello. O sea que esta es la línea estándar, esta es la medida estándar que se trabaja, ¿sí? Pero yo quiero que mi cuello me quede de 20 centímetros. O sea que yo quiero que el cuello me quede 20 centímetros, quiero que me quede un poquito más escotado. O sea que si ustedes quieren, van a buscar los 20 centímetros con la regla, ¿sí? Ubican bien la regla que ustedes van a buscar. Aquí me da 22 centímetros, o sea, subo otro poquito la regla
buscando que me dé esos 20 centímetros. Lo voy a tomar los 20 centímetros exactos, sin dejarle medida de costura, porque el cuello tiende a estirarse cuando uno lo corta, ¿sí? Queda un poquito más grande, entonces yo lo voy a dejar la medida exacta. Aquí me da 20 centímetros. Entonces aquí tengo mi cuello, con este cuello es el que yo voy a trabajar. Y aquí ya tenemos nuestro patrón básico, ¿sí? Frente, ¿sí? Entonces ya les voy a explicar cómo vamos a sacar el posterior. El posterior también lo vamos a doblar. Lo vamos a sacar de una vez desde el frente. Vamos a tomar como base el frente para que no tengamos que nuevamente volver a hacer este trazo como el posterior, no. Entonces vamos a sacarlo desde el frente, ¿sí? Entonces vamos a buscar alfileres para que no se nos mueva el molde. Entonces vamos a colocar por acá para que no se nos mueva. Listo. Entonces a la medida, aquí a la medida del alto de hombro le vamos a aumentar 1 centímetro, ¿sí? Hay unos que le aumentan 2 centímetros, otros 1,5, pero yo trabajo solamente con 1 centímetro. Lo vamos a escuadrar. Los dos, el hombro nos tiene que dar todos dos del mismo tamaño, tanto el delantero como el posterior, esta medida del mismo tamaño, ¿sí? En la parte trasera del escote, aquí vamos con el escote, le vamos a bajar 3 centímetros, ¿sí? Y vamos a escuadrar. Se suponía que mi contorno de cuello, el cuello posterior era de 20, ¿cierto? Que aquí nos tendría que dar 10 centímetros, aquí nos da los 10 centímetros, o sea que quedó perfecto. El hombro delantero y el posterior que tiene que dar el mismo tamaño, ¿sí? Entonces mides el hombro posterior y el delantero que tiene el mismo tamaño, ¿sí? En este caso 11 centímetros, entonces aquí me da los 11 porque se tienen que dar el mismo tamaño, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la altura del hombro del posterior y este es el cuello posterior también, ¿sí? Entonces aquí le vamos a aumentar medio centímetro. A este le aumentamos 1 centímetro, al posterior le aumentamos solamente un medio centímetro, ¿sí? Aquí le entramos medio centímetro. Entonces vamos a organizar bien por aquí. El posterior va un poquito más anchito que el frente, pero poquitico. Entonces por aquí le paso la línea del posterior. Entonces miren, lo que va a llevar es algo muy mínimo, ¿sí? Queda muy poquito, un poquitico más grandecito ahí la línea de cinta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ya nuestro patrón delantero y nuestro patrón posterior. Entonces lo que vamos a hacer ya es que vamos a recortar. Vamos a recortar por toda esta línea porque es la línea de contorno del cuello posterior. Entonces vamos a recortar el posterior primero porque es el más grande. Entonces vamos a recortar el hombro. Nos vamos por el posterior también, por la costura posterior. Vamos a recortar la parte de abajo. Ahora sí vamos a lo quitan, ¿sí? Para que después no se vayan a equivocar y vayan a cortar. El posterior ya lo tenemos aquí listo. Entonces vamos a cortar la línea
de hombro, que le habíamos aumentado al posterior, se la vamos a quitar al delantero. Y vamos a cortar por el escote que nosotros decidimos que queríamos, ¿sí? Y aquí vamos a cortar, no el hombro, ¿sí? Sino ahí racito al hombro, ¿sí? Vamos a cortar el centímetro que le entramos también a la sisa. Y listo. Aquí tenemos nuestro patrón básico de blusas, ¿sí? Tenemos el frente y tenemos el posterior. Gracias a todos, nos vemos en un siguiente video.